Y en un principio la idea es diferenciar el tipo de filo que voy a afilar, ¿no? Ya ahí en pantalla les va a aparecer el video que hice sobre geometrías de cuchillos, que les recomiendo que lo vean primero para poder entender mejor esto. En ese video el único cuchillo que no tenía para mostrar era el convexo, y ahora tengo este para mostrarles que, como se puede ver, a ver si enfoca, el filo no tiene un filo secundario, sino que directamente es convexo, es decir, es como la panza de un barco. A diferencia de este, que sí se puede ver un filo secundario. Esto se llama filo en B, justamente por formar como una B en la última parte. Y por supuesto que cada uno de estos tipos de filos tienen diferentes formas de afilarse. Si yo afilo con una superficie recta, un convexo, lo que estoy haciendo es la parte redondeada, la estoy atacando en forma recta y le estoy eliminando ese perfil, ¿verdad? Entonces tiene que ser afilado de una forma en especial. Y bueno, acá el que estoy haciendo es, yo tengo este taco que utilizo siempre para afilado, para que esté elevado de la mesa. Ustedes si no tienen, pueden hacer esto con en un cartón o en cualquier superficie, pero la idea es que tengan la medida que van a utilizar. Este es goma eva, la famosa goma eva esa que se consigue en las librerías y demás. Bueno, y acá por ejemplo, como es muy fina, porque no conseguí más gruesa, esta creo que es de 2 milímetros o 3 milímetros, tengo que poner varias, ¿sí? Y luego con esto las puedo sujetar para que no se muevan, ya sea a la madera o bien entre ellas. Y después puedo utilizar la lija que yo quiera arriba. Entonces de esa manera estoy generando que al presionar con el cuchillo, como se puede ver ahí, se hunde un poco, entonces eso permite que se forme según la geometría del cuchillo que estoy afilando, el convexo que voy a afilar, y no arruino la especialidad de esta geometría, ¿no? Otra forma de afilar un convexo es con esto que se llama stropping de cuero, que básicamente es un trozo de madera y tiene pegado dos cueros. Este lo hice yo, es muy sencillo, van y compran cuero. El ancho del cuero funciona de la misma manera que les explicaba recién con la goma eva, según el alto que quieran, según el cuchillo que tengan y cuánto necesiten que se meta la hoja dentro de la superficie de afilado. Pero principalmente los stropping estos se utilizan para darle una pasada. Ya vieron las navajas de barbero, los barberos es conocido que con un cinto o con un trozo de cuero lo que hacen es pasar el filo para, microscópicamente lo que hace es peinar, digamos, ese metal y pulirlo, ¿no? Si a esto le agregamos un compuesto específico de pulido, como ser, acá yo tengo dos que son los que uso, estos son los Bar River, son de excelente calidad, muy conocidos, pero bueno, si no son los Bar River pueden ser cualquier otro, hay muchas marcas que fabrican, esto es específico para cuchillos. Se coloca encima del cuero, de esa manera lo que puedo hacer es pasar el cuchillo para pulir. Tiene una técnica específica, después cuando tenga el trípode les muestro. Y a tener en cuenta al momento de hacer un stropping o de comprarlo, como les digo, depende cuánto quieran ustedes que sea de blando o de profundo o de más. Porque acá por ejemplo este es un cuero muy fino, pero cede, es bastante blando, es ideal para este tipo de geometrías en los casos de mis cuchillos. Ustedes pueden tener una geometría más baja o más alta y sabrán cómo lo van a especificar. Y este por ejemplo es un cuero mucho más duro, que prácticamente no cede, no tiene posibilidad de hundirse, hay que presionar mucho y de esa manera ya arruinamos el filo. Entonces es para específicamente unas pasadas muy superficiales para terminar el afilado, o bien yo por ejemplo lo utilizo con este tipo de filos en B, sabiendo que como es recto no se va a hundir y de esa manera tampoco me va a redondear el filo hacia arriba cuando yo lo quiero en B, perfectamente en B. Y bueno, y así van a ir probando ustedes qué es lo que les funciona y lo que no, según el acero que van a estar afilando o el tipo de cuchillo que van a estar haciendo. Por ejemplo, yo el A1, ahora lo voy a comenzar a probar con este,
y luego con este para ver cuál es el que mejor resultado me da para este tipo de ángulo y este tipo de acero, etcétera. Acá con este dispositivo entonces lo que hacemos es fácil, compramos lijas de diferentes grosores, entonces las podemos cortar en el tamaño que queremos, las podemos a ver, ahí está. Las podemos sujetar con esto y luego podemos afilar tranquilamente sobre esta superficie. Si vamos a afilar sobre piedras comunes o de diferentes materiales, pero piedras me refiero a superficies rectas, abrasivas, lo importante a tener en cuenta en el cuchillo es que cuando hago las pasadas sobre el mismo, si se puede ver ahí estoy dejando un espacio abajo. Si yo afilo en un ángulo incorrecto, lo que voy a hacer es dañar el lateral del filo secundario. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el ángulo exacto del filo de mi cuchillo en cualquier parte de la hoja, ¿verdad? Eso es lo principal, encontrar el ángulo exacto al momento de afilar. Otra cosa principal es repetir la misma cantidad de veces de un lado que del otro, ¿sí? Luego está que las piedras generalmente tienen dos grosores, o que bien tengo dos piedras o tres piedras o cuatro con diferentes grosores para ir dándole siempre desde el grano más grueso al más fino, porque el más grueso lo que va a hacer por supuesto es cortar más metal, y generalmente si el cuchillo está desafilado lo primero que tengo que hacer es acomodar el filo que se encuentra microscópicamente torcido, doblado o de diferentes maneras. Entonces si lo agarro con una superficie que no corte mucho me va a costar mucho, entonces primero se empieza por una superficie más gruesa. Lo mismo si lo hago el afilado sobre lija, ¿no? Si el afilado lo hago con lija tengo que empezar de los granos más gruesos primero, y si no tengo una piedra es muy fácil improvisar una piedra a afilar con lija, por ejemplo un taco común de madera, y lo puedo utilizar tranquilamente, si el ángulo es el correcto, como una piedra a afilar. Esto es una muy buena forma porque puedo tener 10 lijas de diferentes grosores diferentes, un mismo taco de madera, y entonces es como tener 10 piedras a afilar. Pueden ser al agua, pueden ser secas o lo que sea. Yo las lijas las utilizo cuando tengo que desbastar o cambiar completamente el perfil de la hoja de un cuchillo. Si no, para afilado tengo la Foil-Niven, que se las recomiendo, ya se las había recomendado, que es excelente. Bueno, yo en mi técnica de afilado siempre lo que utilizo es algo para poder elevar la piedra o el dispositivo que voy a usar para afilar, debido a que, bueno, obviamente en la mesa se complica en el ángulo y con la mano se puede complicar en algunas zonas de la hoja. Eso por un lado. Recuerden entonces que el primer paso, lo más importante, es mantener el ángulo del cuchillo exacto del cuchillo que yo tengo. El segundo punto importante es realizar la misma cantidad de pasadas por lado, para entonces de esa manera tener equilibrado el corte. Si no, voy a tener también un problema de filo porque no va a estar equilibrado de ambos lados. Y lo tercero entonces es empezar por los granos más gruesos y pasar a los más finos progresivamente. La técnica es diversa, cada uno tiene su técnica. Hay algunos que una vez que encuentran el ángulo de su cuchillo lo que hacen es generar círculos, ¿sí? Hay otros que afilan hacia atrás, mientras que también está la técnica como queriendo sacar una lámina, una feta del dispositivo que estoy en el que estoy afilando. Esas son diferentes formas, todas funcionan bien. Yo utilizo según el acero que sea, si es un acero por ejemplo muy duro de afilar porque es un super steel o lo que sea, generalmente en la forma circular trabajo más intensivamente sobre una zona determinada, y de esa manera puedo controlar el afilado, que ya que con pasadas comunes la cantidad de tiempo que la piedra quita material es mucho menor que si yo estoy trabajando sobre una zona en particular, ¿sí? Entonces depende de lo que vaya a utilizar, pero a grandes rasgos siempre uso la misma técnica, que es la de como cortando una feta, o como les decía, o una lámina hacia adelante, ¿sí? Esta forma me ha dado muy buenos resultados siempre. La punta es una parte especial del cuchillo en el momento de afilado, ya que si yo no la elevo siguiendo el ángulo del cuchillo, puedo llegar a dañarla. Lo mismo sucede si me paso del ángulo.
al elevarlo estaría también dañando. Yo recomiendo que cuando hacen la pasada y llegan a la zona de la punta, elevan un poco por supuesto, y ahí en esa zona nunca excedan, imaginariamente vamos a decir, la piedra tiene una forma recta así, y cuando estoy afilando y llego a esa zona, imaginariamente, como les decía, una línea perpendicular que nunca tengo que pasar, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí se forma una especie de recta perpendicular a la piedra. Si yo continúo y elevo, ahí estoy provocando un daño en la punta del cuchillo. La punta de los cuchillos de la espada siempre fue la parte más complicada de afilar, así que tómenselo con paciencia. Entonces les voy a hacer una pequeña muestra de cómo afilo yo. Vamos a probar el filo de este cuchillo antes. Como se ve, está afilado, pero tiene algunos problemas en algunas partes del filo. Ahí, si la cámara enfoca, se puede ver que está cortando, como dejando unos remanentes de papel, porque justamente el filo tiene problemas microscópicos, y eso es lo que se trata de corregir para que corte bien. De todas maneras, este cuchillo todavía corta, y en una situación común no lo estaría afilando en este momento, pero les voy a mostrar cómo puede quedar muchísimo mejor afilándolo de cero. Entonces, lo primero es, como les decía, la cantidad de veces y en el ángulo correcto de pasadas por lado. Ven hacia la punta. Ahí hice 5, voy a hacer 5 del otro lado. Otra vez más. Ok, ahora sí puedo pasar al otro lado. Sí, considero que ya es suficiente el lado más abrasivo. En este caso, como ustedes vieron, ya está bastante bien afilado, así que voy a pasar rápidamente al otro lado. Pero si tienen una foil niven, les aseguro que si el cuchillo está dañado, con máximo de 40 veces por lado en el diamante ya se corrigen todos los daños. Y podemos pasar al lado de cerámica, que está hecho con zafiros, zafiros industriales, pero de muy buena calidad, como se espera de foil niven siempre. Y bueno, sigo con... También, si no quieren utilizar, es una piedra tan pequeña que si no quieren utilizar un taco, pueden utilizarlo en la mano y tranquilamente se puede afilar, como les voy a mostrar acá. Siempre tengan cuidado que los dedos no pasen la línea de afilado. Ven que se puede perfectamente también. Ustedes ya conocen el ángulo de su cuchillo. Se puede hacer con bastante más velocidad a medida que agarre más práctica. Yo lo estoy haciendo bastante lento para que ustedes puedan ver cómo es que funciona el sistema. Ya a medida que quieran pueden seguir probando con papel. Como se ve, ya está bastante mejor, y lo que hice fue darle 10 veces por lado y ya cambia. Ya en el sonido se puede entender, y en el diferente corte de papel con el anterior, que estaba totalmente arrancado, desgarrado. Ya en este caso ya probé y corta bastante bien. Ya puedo pasar al stropping, es decir, al trabajo con el cuero, como les había explicado antes. Tengo que ir a correr todo esto acá. Este es el resultado que va a tener un cuero cuando le hayan puesto el compuesto y estén cortando, digamos, estén afilando con
con diversos cuchillos con el tiempo se va a poner oscuro, obviamente por el hecho de que quedan partes del acero. Los compuestos estos de Bar River, o los en general, se realizan a base de ceras, así como las lijas se utilizan con, por ejemplo, óxidos de aluminio y diferentes compuestos que se quieran agregar a la lija. Acá es lo mismo, solamente que se agrega con cera, ¿sí? Para darle esta forma de barra y que después se pueda colocar sobre el cuero. Una forma más fácil de colocar el compuesto en un cuero nuevo es calentar un poco prudentemente, a una altura prudente del fuego, calentar el lado en el que voy a poner el compuesto. También puedo pasar la barra que vaya a utilizar, y entonces, como es cera, se vuelve más maleable y se puede colocar más fácilmente. No tiene que estar completamente lleno de compuesto el cuero, y les recomiendo que vayan colocando de a poco, vayan probando, porque es más fácil agregar que quitar. Quitar el compuesto en cuero se vuelve bastante complicado. Hay diversas formas, se puede hacer con WD-40, que es un solvente que ayuda, se puede calentar y sacar, también se puede utilizar algún aceite, pero en fin, no es fácil, así que les recomiendo que vayan colocando de a poco siempre el compuesto. Yo tengo este mini kit, vamos a decir, que lo utilizo más seguido con el cuchillo de todos los días, y es este mismo cuero que coloqué en este strop que hice ahora hace poco, pero ya tiene el compuesto agregado, ¿ven? El negro, que es más o menos 3000, y el verde, que es más o menos de 6000. Es el que voy a usar ahora para que vean ustedes cómo se utiliza. Como les digo, si van a afilar un filo que tiene un filo en B, con filo secundario como este, les recomiendo que lo hagan en contra al pelo, vamos a decir, que se forma sobre el cuero, ¿sí? Cuando uno simplemente con pasar la mano se puede dar cuenta fácilmente cuál es el lado contrario, porque se levanta, ¿sí? Así que si lo utilizan del lado contrario, es decir, de el que se levanta, les recomiendo que no le den el ángulo como si fuera la piedra a afilar, porque si le dan ese ángulo se va a meter demasiado y van a terminar doblando el microfilo que ya formaron con la piedra, y van a tener que volver para atrás hacia la piedra otra vez. Entonces lo mejor es dejar que el peso del cuchillo haga su trabajo simplemente, y acostarlo bastante en el caso de esta geometría. Si estuviésemos hablando de una geometría convexa, ya el trabajo sería diferente, porque ya estaría hablando de que el filo se estaría metiendo por completo adentro, ¿sí? Lo que me refiero acá es que traten de acostarlo y dejar una pequeña diferencia de espacio, para que entonces el trabajo lo haga este pelaje que se forma en el cuero, porque si lo presionamos lo vamos a arruinar. La técnica con el stropping es al revés de la de la piedra. Si en la piedra yo pasaba como cortando, como sacando una feta de la superficie, ahora lo hago al revés, por supuesto, porque si me voy a arrancar una feta de cuero y no voy a querer hacer eso. Entonces lo que hago es al revés, hacia atrás, ¿sí? Hago esto. A tener en cuenta, también la punta es especial, porque se puede empezar desde la punta hacia atrás, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Desde la punta, y lo paso de esta manera hacia atrás, hacia llegar al final, llegar acercándome a la guarda. Pero puede ocurrir el accidente de que clave el cuero y lo arruine, o bien le haga un pequeño daño. Yo, por ejemplo, esa lección la aprendí en varias partes de este strop que tengo hace bastante tiempo ya. Y bueno, entonces recomiendo que empiecen de abajo, por ahí de la zona de la guarda, hacia la punta. Lo mismo que con el afilado de la piedra, cuando llego a la punta elevo buscando el ángulo, que se corrija el ángulo del cuchillo. Así que voy a empezar, le voy a buscar el lado que quiero utilizar, en este caso es hacia allá, y voy a empezar desde acá, sin presionar, buscando el peso del cuchillo solamente que haga el trabajo, como les decía, y acostándolo bastante, de esta manera. Lo que voy a hacer es pulir
Tengo 10 veces de un lado, voy a pasar al otro. Es lo mismo que solamente que lo invierto. Y tengo 10 veces por lado, puedo ir probando. A medida que quiero puedo ir probando cómo va ese filo. ¿Ven? Ningún problema. Bueno, otro tema importante es que si van a afilar cuchillos con el sistema que les hablé, digamos formando un convexo, tengan cuidado con la parte de la punta del cuchillo, que es la parte más compleja debido al ángulo que requiere para afilar. Si presiono, la lija va a empezar a redondear la punta y la va a empezar a levantar de los dos lados y van a terminar con una punta redondeada. Así que la punta sí va a tener que ser un trabajo hecho con piedra lisa, sólida, o bien pueden buscar una superficie que no se hunda tanto, o con un cuero como el que les había mostrado, que tiene cede menos a la presión, y así pueden trabajar la punta de sus cuchillos. Otro tema importante es, ya les había dicho, que el ángulo es muy importante, el mantener el ángulo en la piedra del cuchillo, ¿se acuerdan? Bueno, ese ángulo no es el único ángulo que hay que mantener. El otro es, vamos a suponer que esto que voy a dibujar acá es un cuchillo. Cuando yo afilo, vamos a hacer de cuenta que perpendicular a toda línea recta que tiene el cuchillo acá, hay una línea imaginaria, ¿no? Entonces, siempre es perpendicular a la línea del filo. Por lo tanto, en esta zona empezaría a curvarse. ¿Sí? Entonces, al momento de afilar, este es el ángulo que tengo que usar según la zona del cuchillo que voy a afilar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no voy a empezar a destruir el ángulo original del cuchillo al afilar. Entonces, esto expresado en esto sería cómo le voy a dar el ángulo al momento que estoy afilando, ¿sí? Si corrigen esto y corrigen el ángulo con el que están apoyando el cuchillo en la piedra, les garantizo que los filos van a ser excelentes. Esto está hecho a base de cera y la cera se derrite con calor, obviamente. Entonces, para que se aplique más fácil, vamos a usar la ventaja. Esto no tiene que ser fuerte, ¿sí? Porque con un poco de calor ya es suficiente. Lo que hacemos es calentamos la superficie que vamos a usar un poco, y también después un poco el compuesto. No mucho, porque si se calienta mucho sale mucho en el momento de colocar, y como ya les dije, lo mejor, o una regla diría yo, al momento de colocar compuesto en un cuero, es vayan despacio, porque si lo hacen muy de golpe, después para volver atrás es más complicado, quitarle es más difícil, ya les había dicho. ¿Ven? Y la idea es poner una capa homogénea en todo el cuero. No es necesario que quede completamente lleno de compuesto,
un poco, está bien. Y después vayan probando con su cuchillo qué resultado les va dando. Bueno, eso debería ser suficiente. Ahora, con un poco de calor lo voy a acomodar bien. Lo van calentando y con algún papel lo pueden esparcir. Y esta es la idea de lo que les tiene que quedar. Por supuesto que pueden colocar más, pero si tienen un cuero similar a este, esta cantidad va a ser suficiente, por lo menos en mi experiencia. Si no, bueno, van agregando más a medida que vayan necesitando. Bar River también tiene otro compuesto más, que es el blanco, que es el que más pule de todos. El blanco pule mucho más que el verde, por ejemplo. En la marca Bar River es así, en la mayoría de las marcas el verde es el que más pule. Pero Bar River lo hizo al revés, o lo hizo a su manera, no sé. Si no consiguen el compuesto de Bar River, aún así pueden conseguir otros compuestos genéricos para pulido. Se pueden conseguir en las ferreterías o en alguna casa de herramientas, porque estos compuestos no se usan solamente para afilado de cuchillos, se usan para colocar en cintas de pulido, para diferentes piezas de cromado, etcétera, así que no son difíciles de conseguir. Recuerden que con el uso se les va a empezar a oscurecer la superficie, y en ese caso, para limpiarlo, pueden venir, calentar nuevamente y con un papel retirar de arriba. Así que bueno, este es el sistema de afilado que yo uso. Ustedes pueden intentar en base a estos conceptos qué es lo que les sirve, y de ahí cualquier cosa me hacen un comentario, me hacen una pregunta, no hay ningún problema, quítense las dudas que sean. Como les digo, tengan paciencia, el afilado no se aprende de la noche a la mañana, pero bueno, por ahí, así como a mí me ayudaron conocimientos de otras personas, tal vez les sirvan los míos. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.